celular en silencio para que no interrumpan. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a tener por decir así, un par en el estudio que venimos haciendo de Efesios. Vamos hoy a mirar otro texto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Señor Dios, eterno, majestuoso y todopoderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú, Señor, que estás sentado en tu trono, en tu majestad, y que nos has dado a nosotros el poder, por tu infinita gracia, acercarnos al trono de la gracia. Nos acercamos a ti en oración, como iglesia y como tu pueblo, Señor, pidiéndote que nos ayudes y nos guíes a través de tu palabra, para que tu palabra sea mostrándonos, ayudándonos a que nuestro corazón sea escudriñado y podamos ver verdaderamente lo que somos, cómo estamos. Que tú nos ayudes, Señor, que nos libres de ser engañados, que nos libres de engañarnos a nosotros mismos y que podamos nosotros vivir para ti, Señor. Padre, que sea tu palabra iluminando nuestro camino, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos para comprender y entender lo que ella nos enseña, que es para tu gloria. Gracias te damos en este día, gracias por la comunión que podemos tener en libertad como hermanos, para adorarte, para escuchar tu palabra y para estar unidos como tu pueblo y como tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, desde el nacimiento de la iglesia primitiva, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él envió a los apóstoles, recordamos ese mandato que dio a los apóstoles y a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y vemos nosotros que después del Pentecostés inició esta labor por parte de los apóstoles, por parte de los discípulos, y la iglesia ha venido escuchando quién es el Salvador, Cristo nuestro Señor, nuestro Mesías. Y esta predicación ha llegado a cada rincón del mundo. Hoy en día, con los avances tecnológicos, todas las gentes conocen quién es Jesús. Lastimosamente para algunos no es más que un personaje histórico, pero para los creyentes es el todo, en todo y por todo. Y hoy en día, después de que entendemos todo este paso de la historia, pues han transcurrido más o menos 2000 años, pues con nuestro Señor se partió la historia, se partió desde más o menos de ahí comenzó el antes de Cristo y después de Cristo. Y han transcurrido ya más o menos 2020 años de historia de la iglesia del Señor. Ha permanecido su iglesia, las puertas del Hades no han prevalecido contra ella, y la predicación del reino de los cielos ha seguido siendo anunciada. Y durante este tiempo han sido muchos los que han llamado a nuestro Señor Jesucristo su Señor. Pero para tristeza hay muchos que dicen que es su Señor, pero hacen todo lo contrario a lo que representaría que Él sea su Señor. Es más, en la misma historia de nuestra iglesia vemos a muchos que decían que Jesucristo era su Señor, pero tergiversaban y desviaban la palabra.
están los montanistas que creían aún en las profecías y decían que Jesús era el Señor, pero desviaron la doctrina. Estaban los arrianos, que decían que Jesús era el Señor, pero negaban su verdadera naturaleza, de que Él era una esencia, la misma esencia del Padre. Y así han habido cantidad de herejías, pero estas personas que dicen todas estas herejías, estas personas que predican diferente el Evangelio, dicen que Jesús es el Señor. O sea, dicen, nosotros creemos que Jesús es el Señor. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12:13, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, aparentemente nosotros podríamos ver como una contradicción, porque vemos nosotros en el texto que estamos leyendo a unos que dicen Señor al Señor Jesús, y el texto nos dice que nadie puede decirle Señor a no ser que sea por el Espíritu de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué lo llamaban Señor si no era su Señor? Mis hermanos, porque sí es posible para las personas decir que el Señor es su Señor sin que en realidad sea su Señor en su vida y en su corazón. Así que el texto no se está contradiciendo, simplemente está mostrando que habrá algunos que simplemente dirán estas palabras con sus labios, pero que su corazón estará totalmente lejos del Señor. Y es interesante porque el texto que nosotros estamos leyendo, su contexto general es que es el final del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte que inicia en Mateo 5, el Señor nos está introduciendo a cuáles son los requisitos para ser parte del reino de Dios. Y ya en esos principios ha establecido de que la propia justicia de los hombres no los llevará al reino de Dios. Ya los ha llevado al punto del inicio, de que es necesario ser un pobre de espíritu para ver el reino de Dios. Y en ese contexto llega a este punto, señalando a aquellos que hablan con sus labios, pero que están engañándose a sí mismos, porque no son parte del reino de Dios. Pues para ser parte del reino de Dios debe haber un cambio en el corazón, debe haber un nuevo nacimiento, debe haber una regeneración, un corazón transformado por la acción soberana de nuestro Dios, para que haya una verdadera confesión de que Jesús es el Señor. Por eso Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en Hechos 16:14 dice la palabra que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y desde este punto la verdadera confesión no es la de las palabras, sino la que muestra unas palabras de lo que hay en el corazón, de una transformación del corazón. Pero los hombres sí pueden de labios decir que Jesús es el Señor. Y el Señor les dijo en Mateo 15:7 a los fariseos hipócritas: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas fueron las palabras del Señor citando a Isaías 29:13. Así que nosotros podemos ver que simplemente de labios no se puede decir que Cristo es el Señor y ya ser un creyente. Es necesario que el corazón sea transformado para que se pueda honrar de labios y de corazón. Y por eso he titulado este sermón El cristiano verdadero. Y vamos a desarrollarlo en 3 puntos o tres preguntas. Lo primero es: ¿cómo es el carácter del que profesa a Cristo de labios? El segundo,
cómo es el carácter del que profesa a Cristo de corazón. Y en el tercero veremos cuál es el fin de cada uno. Entonces vayamos al primero. ¿Cómo es el carácter del que profesa a Cristo de labios? Mis hermanos, es muy fácil usar las palabras para conseguir los fines. Nosotros podemos ver a los vendedores que son muy hábiles con sus palabras, con sus labios persuaden para que las personas adquieran lo que ellos están vendiendo. Hay muchos expertos en convencer con los labios, en mostrar y decir algo que sea convincente para que los demás lo crean. En el mismo tiempo en que el apóstol Pablo predicaba, se dice que existían los oradores griegos. Y estos oradores griegos fascinaban con sus expresiones orales, al tal punto que podían generar emociones tan fuertes que podían hacer llorar a las personas que los estaban escuchando. Pero esto que ellos hacían eran simplemente acciones externas, porque es muy fácil expresar palabras, pero lo que es más difícil es vivir lo que uno está expresando. Y la única forma de vivirlo y de vivirlo en el Señor es que haya una transformación en el corazón. Pues no hay una sola manera en que se pueda demostrar la sinceridad de una persona, sino en la conducta que ésta demuestra. Las palabras bonitas pueden ocupar un lugar, pero lo que verdaderamente vale es lo que se está demostrando. El amor se demuestra por los hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Entonces es necesario que la persona no solo confiese, porque es muy fácil engañar por los labios. Es muy fácil decir Jesucristo es mi Señor, cuando en realidad la vida demuestra que no es así. Y Juan 14:15 señala: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros éramos pequeños, nosotros podíamos decirle a nuestros padres: papá, te quiero mucho, o mamá, te quiero mucho. Pero el verdadero hecho que demostraba ese cariño era el comportamiento de las personas. Pues es muy fácil confesar a Dios de labios y viviendo totalmente lejano de Él, negándolo con la propia vida. Es muy fácil recitar un credo, pero la vida debe mostrar en una realidad cierta lo que se está creyendo. Pues es una contradicción que se diga que se ama y no se obedece. Santiago nos señala en Santiago capítulo 2, versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora Santiago le está hablando a los creyentes. Él no está diciendo que las obras son las que conducen a la fe, sino que la fe verdadera de un creyente se demuestra por sus obras, por sus acciones. Pero lastimosamente, mis hermanos, hay muchos que confiesan ser de Cristo. Hay muchos que dicen que Jesucristo es el Señor, que envían devocionales, que asisten a las iglesias, que se dicen a sí mismos ser ministros de alabanzas, ministros de jóvenes, pastores, hermanos, pero sus vidas son totalmente contradictorias, pues son amantes del vino, de las obras de la carne, se publican ellos mismos en conciertos mundanos, en fiestas vallenatas, en carnavales, en bares, aman las cosas temporales de este mundo, las cosas pasajeras, al Señor.
y no tienen reparos en levantarse el domingo, venir a la iglesia, levantar las manos, como dijimos en un sermón, quieren vivir como Caín, pero morir como Abel. Y esto no es porque nosotros estamos rodeados del sincretismo religioso. La palabra sincretismo significa mezclar dos cosas que son totalmente opuestas. Y claro que es opuesto decir que soy de Cristo si amo las cosas del mundo. Eso está totalmente contrario a la verdad y al Evangelio. Y hoy en día que se ha multiplicado el que las personas digan que Jesús es el Señor, que hacen estadísticas por personas que llenan cartones o que dicen que sí, que creen en Cristo, son muchos los que dicen que creen en Cristo. Usted puede ir a la esquina y preguntar en la tienda si creen en Cristo y le van a decir que creen en Cristo, que Él es el Señor. Pero esto no significa que ha habido una vida salvada por el Señor. Porque este texto, mis hermanos, está enfocando en algo que los hombres no tienen en cuenta, y es que los hombres se engañan a sí mismos. Y no solo se engañan a sí mismos en forma personal, sino que muchas veces son engañados por otros. Pero aquí el texto está haciendo énfasis en ese engaño que tienen los hombres, porque tratan de calmar su conciencia porque han dicho que Jesús es el Señor. Y hoy en día, con lo que se promueve, que las personas les aseguran salvación por decir que te recibo como mi Señor y mi Salvador, sin importar cómo se está llevando la vida. Además de que son alimentados por engaños y mentiras de una vida cristiana enfatizada en el amor al dinero, en el amor a la prosperidad, en el amor a las cosas de este mundo, en el amor a todo lo que no es de nuestro Señor. Y el carácter del que hace esa confesión de labios es de esta manera. Es por eso que nosotros vemos iglesias llenas, pero vidas totalmente apartadas de la verdad y del Evangelio de nuestro Señor. Vemos muchos que usted le dicen el día de su cumpleaños: Dios te bendiga, que tengas muchas bendiciones, que el Señor te bendiga. Pero simplemente son modismos, palabras bonitas, pero no hay una verdadera vida en Cristo. Y nosotros, si somos la iglesia del Señor, debemos entender que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque vendrá el día en que habrá que comparecer delante del Señor. ¿Y qué es lo que van a escuchar? Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos están engañados y la iglesia tiene que despertar. La palabra es muy clara en decirnos que el camino que conduce a la salvación es un camino estrecho, es solo por Cristo. Pero el camino que conduce a la perdición es un camino ancho. Y no se puede confesar a Jesús como el Señor y vivir en el camino ancho. Es contradictorio. Hay que huir de las cosas de este mundo. Tú no puedes decir que amas al Señor con tu corazón, pero sigues amando tu carne, tus deseos pecaminosos, tu lascivia, tu concupiscencia, tus mentiras. No es posible, mis hermanos. Esto es un engaño y una mentira. Y el decir que eres del Señor no te va a llevar a la vida eterna. Es solo Cristo, es solo un corazón transformado y una vida santa en obediencia al Señor. Así que debes examinar tu corazón y tu camino. ¿A quién estás agradando? ¿Será que el anhelo de tu corazón es agradar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿O el anhelo de tu corazón es simplemente decir en la iglesia que eres del Señor para seguir agradando todo lo que tu carne pide y desea? El carácter del que profesa de labios es de esa manera, es opuesto. Y en la Escritura hay ejemplos. Tenemos a Caifás, tenemos a Balaam. Ellos proclamaban cosas de Dios, pero su vida era totalmente contraria.
al Señor. Saúl trataba de mostrarse religioso, pero su corazón era perverso. Judas estuvo con el Señor, echó fuera demonios, oró por enfermos. Decía que era su Señor, pero no era su Señor. No nos podemos engañar. No nos podemos nosotros en nuestros pensamientos llenarnos de consuelo, porque pensamos que el domingo estamos en la iglesia y no importa todo el desorden que hacemos en la semana, porque ahí lo compensamos. Porque esta no es una ley de compensaciones. Es un mandato a una vida santa. Y si no estás viviendo en santidad, tienes que arrepentir. Si no estás luchando día a día con el peso de tu pecado, tienes que arrepentirte. No puedes decir que Jesús es el Señor y blasfemar el nombre de Cristo con tus obras, con tus acciones y con todo lo que haces diariamente. Tristemente, eso lo estamos viviendo, mis hermanos. Porque hay mucha gente que se ufana de decir que es de Cristo, que van con la Biblia el domingo a la iglesia, pero entre semana están ejecutando corrupción, maldad, engaño, todo lo que es contrario al Señor. O están amando o complaciéndose en todos los que hacen las cosas contrarias a la palabra de Dios. Esto no puede ser así en la iglesia del Señor. Si somos la columna de la verdad y el baluarte de la verdad, nosotros tenemos que velar por vivir conforme a lo que el Señor ha mandado. No es una simple confesión lo que hace ser cristiano una persona. Es una vida en sacrificio a Cristo. Es una vida para la gloria de nuestro Dios. Así que si en el examen de tu vida tu carácter muestra que eres solo de los que confiesan con sus labios al Señor, mírate bien y ven a Cristo en un verdadero arrepentimiento para tu vida. Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo es el carácter de quien profesa a Cristo de corazón? Mis hermanos, el verdadero creyente es el que ha sido regenerado en su corazón por el Espíritu Santo. Esta fue la promesa del nuevo pacto. Les daré un nuevo corazón y escribiré mi ley en su mente y en sus corazones, y todos servirán al Señor. Así que el principio de que alguien pueda profesar a Cristo de todo su corazón es que haya un nuevo nacimiento. Y la respuesta de ese nuevo nacimiento es un anhelo a vivir una vida piadosa, una vida en santidad, vestido de santidad, de entrañable misericordia y de bondad. Con una verdadera comprensión de este texto de Romanos 10:9, que ha sido a veces tan mal usado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis hermanos, este texto no es una fórmula mágica de que yo me siento y repito una oración donde digo Cristo es el Señor y me aseguran que yo soy salvo. Este texto no hace referencia a eso. Este texto lo que está mostrando es la respuesta de un corazón regenerado en Cristo. Y la respuesta de ese corazón nuevo que ama al Señor es que lo confesará, creerá que fue levantado de los muertos para salvación. Y hay una realidad cierta en este texto, en confesar que el Señor es nuestro Señor, que lleva aún a entregar la vida por Cristo. Como los mártires del primer siglo, los que fueron perseguidos, que ellos confesaban al Señor, y al confesar al Señor morían por Cristo, porque sabían en su corazón que debían amar al Señor, vivir para Él. Cuando les colocaban la copa al lado,
y simplemente tenían que decir para vivir que César era el Señor o que Cristo era el Señor para morir. Ellos decían, Cristo es mi Señor. Era una confesión de labios, pero que venía de un corazón regenerado y arrepentido. Pero créanme, hermanos, que algunos de los que estaban en ese lugar también dijeron que César era el Señor, porque confesaban al Señor solo de labios. Así que hay una realidad en aquel que de corazón ha sido transformado y regenerado en Cristo. No es mera palabrería, es una vida entregada para el Señor, dispuesta a darlo todo por Cristo, como lo señala el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un ejemplo de una vida y de un carácter de vida de una persona que confiesa al Señor con todo su corazón. Porque una característica es el desprendimiento y el amor a vivir en una vida piadosa, pues ya se deja de ser compañero del egoísmo, del triunfalismo. Al contrario, ahora anhela servir y tener todo como nada. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que él tenía de qué gloriarse como hombre, como fariseo, como estudioso, como guardador de la ley. Pero todo esto lo tuvo por nada, por amor a Cristo. Así que ahora, al entrar nosotros al nuevo pacto en Cristo, debemos saber que hay un amor por la ley de Dios, por vivir en santidad, y un gran dolor cuando vemos que se transgrede esta ley, o cuando nosotros mismos, por el remanente de pecado, transgredimos la ley de nuestro Dios. Hay un dolor que nos hace ver que hemos ofendido a un Dios santo. No pasamos por alto lo que hacemos que haya desagradado a nuestro Dios, porque una característica de alguien que ama al Señor es que ya no quiere amar más el pecado, y eso genera un peso grande en el corazón para ir delante del Señor y confesar el pecado y ser limpio de toda maldad, porque aquel que su carácter es formado conforme a un corazón que confiesa al Señor de toda su alma y de todo su ser, vivirá conforme al fruto del Espíritu. En su vida será cierto y real una vida práctica en templanza, en dominio propio, en benignidad, en amor, en una vida llena del Espíritu, creciendo en el conocimiento de Cristo cada día. Mis hermanos, un verdadero creyente no amará estar en los lugares donde se ofende a Dios. No amará estar en comunión en los lugares donde se contaminará del pecado. Porque el Señor dijo que no nos quitaba del mundo, pero que sí seríamos guardados del mal. Y como verdaderos creyentes, amando al Señor, confesándolo de corazón y con nuestra boca por esa transformación en el corazón, no puede el creyente estar en comunión en la mundanalidad. No puede el creyente estar sentado en los lugares de vicio, de desorden, porque nosotros no vamos a esos lugares a decir que voy a ir a evangelizar. Nosotros huimos de esos lugares mostrando que nuestra vida marca la diferencia y que nuestra vida es testimonio de la luz de Cristo. No podemos mezclarnos con lo que es opuesto a la verdad del Evangelio. Al contrario, hay que estar lejos y viviendo conforme el Señor ha mandado. Nosotros vemos que todos aquellos
en que el Señor había transformado su corazón, tenían un celo santo por vivir conforme a la voluntad de Dios. Abraham fue justo, justificado por Cristo, y vivía y procuraba hacer la voluntad de Dios. Asimismo vemos a José, vemos a Samuel, vemos nosotros a cada uno de los que vivieron piadosamente. Es una lista muy grande para la gloria del Señor. Pero su característica era el temor al Señor, era vivir apartados de las cosas de este mundo, era vivir en santidad, era vivir para la gloria de Dios y estar dispuestos aún a dar sus vidas en Cristo, por Cristo. Su camino no era el camino de la vanidad, no era el camino de la ciudad del pecado, sino que era un camino hacia la ciudad celestial. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 3:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el verdadero creyente es el del nuevo corazón, el que vive como verdadero hijo de Dios en santidad para la gloria de Dios. Esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿cuál es el fin de cada uno? Estamos hablando de que hay unos que se dicen ser creyentes, pero que confiesan simplemente con labios, que no tienen una vida transformada ni en santidad. Y hemos visto aquellos que de corazón han sido regenerados y su carácter muestra la santidad de una vida para la gloria de Dios. Y cada uno de estas personas tendrá un fin. Porque estamos hablando no de los impíos, porque los impíos abiertamente son agnósticos y no aman nada de lo que sea el Señor. Porque el texto nos está diciendo que hay unos que dicen que Jesucristo es su Señor, pero no viven como si Él fuera su Señor. Y hay unos que dicen que es su Señor y viven confiados y seguros de que Él es el Señor. Y la palabra y las escrituras señalan que hay un fin para cada uno. Nosotros en primer lugar podemos ver que aquel que ha sido regenerado en el Señor, después de la muerte, si no ha venido Cristo, estará en el estado intermedio. Estará en el cielo con el Señor Jesucristo. Y después del día del juicio, vivirá eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva, como lo señala Apocalipsis 21:21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y los segundos, que son los que solo confiesan con sus labios, pero con una vida hipócrita, dice la palabra que estarán antes de la venida del Señor en un lugar de tormento. Y después del juicio estarán por la eternidad en lo que la Escritura señala como el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Dice Mateo 13:49: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el contexto de lo que estamos viendo nosotros en el texto de hoy, de aquellos que dicen al Señor, 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 está hablando del último día, del juicio, el día grande que nosotros anhelamos, fijado por nuestro Dios. Un día que no ha sido conocido por los hombres ni conocido por los ángeles. El día en que los fieles ministros del Evangelio, los fieles seguidores del Señor, estarán en el reino de los cielos por la eternidad, en oposición a aquellos que tratarán de justificarse con sus obras, pero que esto no les será suficiente, porque vemos nosotros que le dirán al Señor, Señor, Señor,
No le dicen mi Señor, como dice otra versión de las Escrituras. Pero no podrán reclamar nada, porque han sido desconocidos totalmente. Nunca fueron conocidos desde un principio. Y estos mismos dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Y se puede entender que podían de pronto predecir cosas o decir cosas, pero en realidad no estaban diciendo lo que el Señor les mandó a decir, porque hacían las cosas en el nombre de Jesús, pero lejos de lo que el Evangelio enseña verdaderamente. Pues el Evangelio enseñaba un don de profecía, un don que fue dado para el fundamento de la iglesia que cesó, y un don que algunos dicen que la profecía es la predicación del Evangelio mismo. Y también dice que en su nombre habían echado fuera demonios. Y nosotros vemos que esas posesiones diabólicas fueron muy frecuentes en los tiempos del Señor. Pero esto fue porque se estaba mostrando el poder del Señor sobre Satanás, despojándolo de la esclavitud a la cual tenía a los hombres sujetos, mostrando su grandeza. Y esto no es una señal de que una persona ha sido transformada, sino es una señal de que su fin es un fin temible, es un fin de condenación eterna. Dentro de estos que echaron fuera demonios estaba el mismo Judas, que estuvo con los 12 y con los 70 discípulos. Nosotros, mis hermanos, no podemos dejarnos deslumbrar por estos milagros o por estas cosas que realizaban estas personas, porque el fin de ellos ha sido determinado por la Escritura, porque lo hacían falsamente, hacían cosas y señales para engañar. Y muchos piensan que viviendo de esta manera, con esta súplica y estos argumentos, se librarán del fin que les esperan por estar autoengañados. Pues nunca fueron transformados y nunca recibieron una transformación en su corazón que les hicieran tener un final diferente al que la palabra les señala. Pues el Señor les está diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando el Señor les dice que sean apartados, es porque han sido condenados y entregados a estar lejos del Señor por la eternidad. Así que aquí hay que hacer una evaluación y mirar en el corazón cómo estamos viviendo. Tú debes preguntarte en qué lado te encuentras, en qué lado estás situado. ¿Será que en tu vida lo único que haces es decir, Señor, te amo, Señor Jesús, te confieso, pero en tus acciones estás totalmente alejado de la voluntad de Dios? ¿O serás tú de aquellos que dices que Jesús es el Señor y vives en santidad y procuras tu vida de piedad, mortificando el pecado y buscando agradar al Señor? Hay una ilustración en la palabra acerca del fin y la recompensa de cada uno. Dice Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, ¿eres tú un siervo bueno y fiel, que entrarás en el gozo de tu Señor? ¿O eres un siervo que serás declarado malvado y serás llevado al lloro y crujir de dientes? ¿Cuál es el servicio que hay en tu corazón? ¿Un servicio para la gloria de Dios? ¿O un servicio que te está conduciendo a las manos de un Dios airado, camino al infierno? ¿Cuál es tu posición delante del Señor? Mi hermano, si tú estás como un siervo malvado, hoy es día de salvación. Arrepiéntete, mi hermano. Corre a Cristo y huye de la mundanalidad. Huye de todas las cosas que te alejan de vivir una vida santa delante del Señor. Ven de rodillas y humíllate. Da ese giro a tu vida para la gloria del Señor. Que el Señor nos guíe y nos ayude, mis hermanos, como iglesia, para ser verdaderos creyentes de corazón, regenerados, que confiesan sinceramente que Cristo es mi Señor. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, en que podemos, como tu pueblo y tu iglesia, recordar para ser examinados en nuestro corazón, Señor. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Será que estamos confesándote con los labios o confesándote de todo nuestro corazón? Señor, tú conoces las intenciones y lo profundo de nuestro ser, pues tú lo sabes todo. Tú, Señor, eres el soberano que sabe todas las cosas. Señor, ayúdanos para poder vivir conforme a ti. Y si hemos hecho, Señor, cosas que no son dignas delante de ti, perdona nuestros pecados. Perdona a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para levantarnos con toda nuestra confianza en ti, con todo nuestro amor para ti, de todo nuestro corazón, nuestra alma, de nuestro ser, confesando que eres nuestro Señor, con una vida práctica en santidad que te dé la gloria a ti. Gracias, Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor, para que vivamos para ti, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.